Hola, profe. Hola Lizeth, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Muchas gracias. Vale. Bueno, esperemos que se conecten los demás y arrancamos, ¿vale? Sí, señor. Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. ¿Y los demás? No, ni idea.
Bueno, la única que falta por hacer el ejercicio, con las buenas noches muchachos, ahora sí los saludo oficialmente. La única que falta por hacer de este grupo que está conectado, la única que falta por hacer su ejercicio de exposición es Lisette. Entonces, pues vamos adelantando eso Hola, mientras se profe. terminan de Sí, conectar, señor. los demás para ir evacuando ese tema y ya cuando estén todos, pues entonces ahí sí hacer el otro ejercicio que vamos a empezar hoy. ¿Listo? Ok, listo, sí, señor. Bueno, Lisette, entonces, espérame un segundo, yo cuadro aquí. Señor. Yo cuadro aquí el reloj. ¿Y si se ve? No, ahora sí. 7 Ay, sí, minutos. señor. Me da susto, pero bueno. Tranquila. Ay, a mí esto siempre me da susto. Todo Mucho. bien. No te preocupes. Confía en ti misma. Bueno, sí, ¿Lista? señor. Sí, Te señor. escuchamos. Ok. Yo voy a hablar hoy del lanzamiento de las X30. Bueno, que fue un catálogo que lanzamos hace aproximadamente en febrero de este año. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, cuando quieras. Listo. Em, para poder entender mejor el porqué de la Mazda CX-30, es necesario retroceder un poco en el tiempo y refrescar los antecedentes de la subcompact, como vemos en el mercado, y el crecimiento que ha tenido este segmento, no solo en los últimos años, sino también en esta marca japonesa, ¿sí? Previo al 2010, contábamos con la Mazda CX-7 y luego apareció la CX-9, siendo una camioneta 7 puestos. Y aproximadamente en el 2012 reaparece la revolucionaria tecnología del SkyApti. ¿Qué es el SkyApti? Es una reingeniería de Mazda que realizó ciertos aspectos que Mazda realizó a los aspectos del vehículo, el cual están involucrados lo que es el motor, que tiene la capacidad de atrapar más energía del combustible, elevando la compresión del motor si te tenga contratiempos y sea mucho más eficiente, ¿sí? También nos habla mucho del chasis del vehículo, que los materiales son mucho más livianos, por ende lo hace mucho más ágil, ¿listo? También está involucrado el tema de la caja, que por temas de cambio y cambio no se genera pérdida de energía, ¿listo? Y los cambios son mucho más livianos. Con la Mazda CX-5 hacia el 2012 también, y es de allí que la marca se posiciona como referente de la fabricación de camionetas SUV. Posterior a ello aparece también, pues como lo mencioné anteriormente, la tecnología Skyactiv en la camioneta CX-3, que fue la que llegó a reemplazar en febrero de este año la CX-30, ¿sí? Cada una de estas camionetas con un diseño y rendimiento y funcionabilidad, asegurando que nuestra marca es líder no solo en fabricación de vehículos, sino también, también de evocar emociones a través de sus modelos, ¿sí? Es así como llegamos actualmente a las X30, donde se tuvieron en cuenta 4 aspectos principales, lo cual es comodidad, espacio, agilidad, y es un vehículo divertido de conducir. Y también, sin duda alguna, es un aspecto, o sea, es un vehículo que quiere llegar a la marca premium, tales como modelos como Mercedes-Benz, Audi. Esta marca japonesa tiene un diseño distintivo de manera que genere
un orgullo para el propietario. El diseño lateral de este vehículo es muy innovador por la forma como se proyectan las líneas. El diseño deportivo también que fue tomado por el vehículo MX5 para llamar la atención por ser deportivo. Mazda es una marca de mayor tendencia en el mundo en cuanto a diseño se trata, logra impactar en todas sus líneas de colores, insonorización de cabina y manufactura muy refinada. Desde que empezamos con las X30, iniciamos un camino al segmento premium, que es lo que quiere invocar esta séptima generación. Como que queremos subir un peldaño más y llegar a ese tipo de marcas, ser muy competitivos en el mercado. Esta nueva generación ha venido trabajando para competir a las marcas premium, al segmento que las marcas, digamos que a esas marcas premium es a que todas las marcas quieren llegar. En este carro podemos resaltar los materiales, son materiales blandos en todas sus superficies, son acolchonados y bien equipados con tapicería en cuero, con detalles de lujo, acabados internos brillantes, desde el puesto de manejo hacia la parte trasera. El diseño se vuelve envolvente, botones multifuncionales, pantallas e instrumentos que están orientados hacia la comodidad del conductor. Otras de las fortalezas de la nueva CX30 es el nivel de equipamiento en su versión más top, que es la versión Grand Touring, que es la top de gama, cual también nos muestra freno de estacionamiento eléctrico, con botón auto hold, monitor de punto ciego, asientos del conductor con ajuste eléctrico, memorias también en las sillas, que también se pueden ajustar los espejos eléctricamente, cámaras, sensores de reversa, llave inteligente, techo panorámico, sonido Bose. Este sonido es muy competitivo en el mercado, ya que brillan sonidos. No, profesora, hasta ahí llegó, yo no sé qué más decir. Bueno, pues No sé qué más me quedé sin palabras. te faltaban 10 segundos, mira. Ay, perdón. No, simplemente dale un cierre Ajá. a tu presentación. Entonces dice, bueno, estas son las características sean más importantes de este vehículo. Espero que haya sido claro, bueno, tal cosa, hacer como una Ajá. conclusión de todo lo que dijiste, no sé, dando alguna bondad. Por ejemplo, pudiste haber terminado tu presentación diciendo que es una muy buena opción, muy competitiva, de tener un carro elegante, fino, bueno, en fin. Digamos que como la idea es mostrar el vehículo y de pronto en una de Sí, esas convencer a alguien de que lo compre, ¿cierto? sí, Y que lo compre por encima de las otras marcas que hay, ¿ya? Porque tú mencionaste otras marcas incluso de alta gama. Entonces, básicamente en ese orden de ideas es simplemente después de que terminas tu descripción, fíjate, te quedaban apenas 10 segundos. Simplemente das una conclusión, un cierre. Entonces, esto es lo que hace, todo esto que acabo de describir es lo que hace a este vehículo uno de los más competitivos del mercado, una gran opción para tener un carro elegante, pero también un carro funcional o qué sé yo, que se adapta
a diferentes circunstancias. Bueno, en fin, puedes Sí, usarse para señor. la ciudad, para el campo, para lo que sea. Estamos hablando de una camioneta, ¿cierto? Sí, sí, señor. Exactamente. Entonces, tú me hablabas de una camioneta. Entonces, en ese orden de ideas, pues, obviamente darle un cierre, ¿no? Darle como una conclusión a tu presentación. Entonces, tú dices, tengo 7 minutos, voy tomando el tiempo y pin, pin, pin. Otra cosa que debes tener en cuenta a la hora de hacer tu exposición es que no, primero que todo, y eso tienes que manejarlo con los ejercicios. Yo les enseñé a ustedes unos ejercicios de respiración. La respiración es supremamente importante, Lisette. Primero, para que puedas botar los nervios, ¿cierto? Para que puedas entrar relajada a alguna exposición o alguna presentación, ¿vale? Perdóname, te pregunto, ¿tú qué cargo tienes? ¿Eres asesora comercial? Sí, sí, señor. Correcto. Entonces, imagínate, no puedes entrar, tú que tienes que hablar y estar en contacto con la gente, no puedes entrar tensa a una presentación, ¿vale? Porque básicamente, bueno, ahora me imagino que todo lo estarán haciendo a distancia y por teléfono, pensaría yo, ¿sí? No, ya están las vitrinas abiertas. Ah, bueno. Pero sí trabajé como 3 meses solo llamadas. Exactamente. Entonces, ahora que vas a regresar al tema del contacto con la gente, entonces, primero que todo, trabajar en el tema de los nervios. La respiración, poder controlar la respiración va a ser supremamente importante, ¿vale? Supremamente importante. El conocimiento lo tienes que tener y hoy lo demostraste. Tienes muchísimo conocimiento sobre el tema. Lo que tienes que hacer es organizar las ideas, qué va primero, qué es lo más importante. Porque, por ejemplo, las bondades del vehículo me las diste al final, Sí. ¿vale? Y yo creería que eso es lo primero que uno debe. Entonces, siempre, muchachos, organicen qué es lo más importante que tienen que decir en una exposición y aplíquenlo, aplíquenlo. Es decir, si yo creo que lo más importante no es decir que Mazda es la marca más, no, todavía no, eso dejémoslo para el final. Más bien mostremos el carro, que es lo que le interesa seguramente al cliente. En este caso, Lisette, no te estoy dando una clase de mercadeo, simplemente es que mejores tu exposición. Entonces, lo más importante va primero, muchachos, siempre. Lo más importante, lo que ustedes consideren que es lo más importante, va primero. Entonces, ustedes siempre piensen en que ustedes van a mostrar, por ejemplo, como en este caso, dice, tú vas a mostrar un vehículo y vas a hacer que tratar de convencer a una persona de que esa es la mejor opción por encima de cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Pues mostrar el carro. Ya después, ahí sí, pin, la marca. Y después ahí sí, la historia o no sé. Pero primero, o lo que de pronto en tus procesos de calidad o no sé, los procesos que manejen ustedes, miren qué es lo más importante y con eso vas organizando tus ideas. Van organizando sus ideas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a contar una historia, como por ejemplo lo de la Segunda Guerra Mundial, alguien habló de la Segunda Guerra Mundial aquí. Creo que fue Oscar Iván. No, O, Oscar no habló de la Segunda Guerra o Mundial. estaré, o estaré confundido. Sí, hablé sobre la primavera silenciosa. Exactamente. Bueno, no, bueno, entonces debo estar confundido. Por ejemplo, si alguien va a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí sí me toca empezar por el principio, porque al final de cuentas es historia, orígenes, antecedentes, toda esa cuestión, para ahí sí meternos. Por ejemplo, si yo voy a contar, si voy a hablar de una persona para hacer una biografía, pues tengo que primero exaltarlo, ¿no? No, yo creo que hay que dejar un poquitico todo ese espacio de contar el cuento desde el principio y sus orígenes, no, sino exaltarlo. Este tipo hizo tal y tal y tal y tal cosa y después ahí sí, nació en tal parte, se crió en tal parte, luego se fue a vivir a tal otra, luego hizo esto y ahí sí fue que empezó su carrera y tal. ¿Sí? Entonces, siempre muchachos, miren qué es lo más importante de su exposición y pónganlo de primero, ¿vale? Para que con eso vayan ustedes teniendo
más seguridad todavía y construyendo una idea a partir de esa parte más importante. Y de ahí para abajo es simplemente organizar las ideas, organizar ideas, listo, esto, ya hablé de esto, luego viene esto, luego viene esto y luego viene esto. Y listo, con eso completo mi exposición, dependiendo de lo que me tenga que demorar, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, Lisette, creo que es de pronto lo que te faltó. Una muletilla que tú tienes, Lisette, es la pregunta, ¿sí? 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 Porque es que el vehículo es rojo y tiene una posibilidad de que en las noches se vea vino tinto, ¿sí? Y esa preguntadera, mejor dicho, uno como expositor no tiene por qué estarle preguntando a nadie nada. Son ellos los que tienen que despejar las dudas con tu exposición, ¿vale? Es decir, es tu audiencia, es tu auditorio, es la gente que está al lado tuyo, los que están observándote o los que están oyéndote, los que tienen que despejar las dudas. Por lo tanto, eso de estar preguntando y de usarlo como muletilla es signo de inseguridad, ¿vale? Y todo eso parte desde el manejo de la atención. ¿De acuerdo, Lisette? Entonces, todo parte desde el manejo de la atención. ¿Cómo se maneja eso? Con la respiración. Sencillo. Si tú aprendes a manejar la respiración y a tener unos buenos hábitos de respiración diafragmática, como los que les acabo de decir, seguramente vas a entrar más relajada y de acuerdo al conocimiento vas a estar más segura de lo que tienes. El conocimiento lo tienes. Hoy lo demostraste. El tema es que hay que organizarlo. ¿De acuerdo? Hay que organizar. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. ¿Listo, Lisette? Bueno, ¿quién falta? Yo, profe. Yo, profe. Bueno, ¿y quién quiere empezar? ¿Jessie o Ciro? Jessy, yo. Jessie. Ok, Sí. Jessie. Espérame un segundo. Listo, Jessie, 7 minutos. ¿Lista? Bueno, profe. Sí, señor. Vale, te escuchamos. Mi tema es cultura de donación sanguínea. Cada día se necesitan en Colombia 5.000 donantes de sangre para dar respuestas a las necesidades de más de 27.000 pacientes que en todo el país requieren transfusiones por una u otra razón para salvar su vida. La mayoría de ellos son mujeres y 1 de cada 10 es menor de 14 años. Según la Cruz Roja, en las últimas semanas se ha registrado una reducción superior al 50% en la donación. Y eso es obvio debido a la situación actual en el mundo, ocasionada por la pandemia, lo que ha ocasionado temor a la gente de ir a los hospitales o a los sitios de recolección. También por la cuarentena que había y por todas las restricciones que hay para evitar contagios y rebotes del virus. Sin embargo, es importante que se inicien las campañas de concientización para poder reactivar esta cultura, que entre otras cosas debería ser motivando a los donantes e incluso dándoles un valor agregado como agradecimiento, como por ejemplo lo hacen en otros países. Cuando ellos luego de donar, les ofrecen un sándwich con jugo, que los hace sentir especiales y bien tratados. Es algo muy simple, pero pienso que funciona bien para aumentar esta cultura que es deficiente en nuestro país. Pues nadie pensamos que nos vaya a ocurrir una emergencia donde requiramos este líquido vital como lo es nuestra sangre. Y más aún aquella que es escasa como la O negativa, cuyo tipo puede servir para todas las personas. Pero el que la tiene solo podrá ser salvado con su misma sangre. Por eso este tipo se llama sangre universal. Por lo mismo, quise tocar este tema para ayudar a dar la información que de voz en voz puede crecer y llegar a más personas, como en este caso todos ustedes, ya que es de vital importancia que cambiemos nuestra cultura y nos hagamos conscientes
de que hoy somos los generosos que damos un poco de nuestra sangre que no nos afecta a nuestra salud, sino por el contrario, nos ayuda a estimular nuestros glóbulos rojos y blancos, generando limpieza y purificación de la misma para nuestro propio organismo, y que quizás Dios nos lo permita, mañana podamos ser los que la reciban. La Secretaría de Salud sigue trabajando para responder a las necesidades diarias de sangre que requiere la ciudad en coordinación con los 16 bancos de sangre que funcionan en Bogotá, los cuales son vigilados por el INDIMA, quien es el encargado para darles la autorización. Hoy en Bogotá cuenta con 30 unidades de sangre por cada 1000 habitantes, índice preocupante porque está por debajo de las cifras que se necesitan a nivel nacional, por lo que se están haciendo estrategias con turnos programados para poder recibir a los donantes sin hacer aglomeraciones y favoreciendo su acceso seguro a la donación. Se realizan jornadas programadas en conjuntos y en cada institución que normalmente se realizan en lugares y espacios abiertos, con alta concentración de personas, pero en este tiempo, como les dije antes, por la pandemia no se puede realizar. Para tener acceso a estas jornadas, la ciudadanía puede comunicarse telefónicamente con los bancos de sangre y programar su cita para hacer su donación, o consultar la página www.saludcapital.gov.co. Usualmente cerca de 600 personas donan sangre en Bogotá. Sin embargo, ante la situación de la pandemia, la Secretaría Distrital de Sangre debe aumentar este número, ya que cerca de 200 pacientes requieren transfusiones diariamente en los hospitales de Bogotá, por el hecho de que se han incrementado por esta época de apertura o reactivación económica los accidentes, los incidentes y las riñas que terminan en heridos, muchos de ellos graves y pacientes para transfusiones. Además, se necesitan todos los días sangre para procesos como glóbulos rojos, el plasma, plaquetas, y puede ayudar hasta 3 personas diferentes, no solo víctimas de accidentes, sino también pacientes con anemia, leucemia, entre otros. Entonces, los invito a que consideren donar sangre para salvar una vida. A continuación, les digo los requisitos para hacerlo. Presentar cédula de ciudadanía. Tener entre 18 y 65 años. Estar en un buen estado de salud los últimos 15 días. Pesar como mínimo 50 kilos. No haber sufrido de hepatitis después de 10 años. No haberse realizado tatuajes, maquillajes permanentes o piercings en los últimos 6 meses. No haberse purgado o desparasitado en los últimos 30 días. No haber ingerido antibióticos en los últimos 15 días. Para las mujeres, no estar en embarazo. Si alguna está lactando a su hijo o hija, este debe tener mínimo 1 año. No haber tenido contacto con nadie infectado con COVID-19. No tener ayuno de más de 4 horas antes de la donación. No estar consumiendo ningún medicamento. No ser adicto a ninguna sustancia psicoactiva. Les debo recordar que en el momento de realizar la donación de sangre, se debe responder con sinceridad a una encuesta que el profesional a cargo realiza, esto con el fin de evitar perjuicios tanto para el donante como para el receptor. Pero en todo caso la sangre es revisada y analizada antes de ser entregada para ser utilizada en los hospitales. Esto para evitar que el donante malintencionado pueda llegar a contagiar a un receptor. Les voy a decir algunos mitos comunes sobre la donación de sangre. La gente piensa que si dona se va a contagiar, pero no. Los donantes no pueden contraer ninguna enfermedad, ya que todo el material usado para la donación, como jeringas, agujas, etc., son esterilizadas y desechables. También piensan que se van a debilitar, pero en el cuerpo el volumen de sangre se reemplaza rápido y en unas horas se normaliza. No es necesario alterar las tareas cotidianas. Sin embargo, no se debe hacer ninguna fuerza después de 6 horas de haber donado.
Otra cosa que piensan es que los adelgaza o los engorda. Y esto no es cierto, porque no se altera el peso corporal. Así que les reitero, les invito a donar por la vida un poquito de sangre. Gracias. Bueno, Jessy, ahí estaba, por ejemplo, lo del tema del cierre. Eso estuvo muy bien. Sí. Muy buena exposición. Y aparte de todo, bueno, lectura hubo, por supuesto, sobre todo en la parte de las recomendaciones, es donde hubo este tema, pero igual eso es una información, les había dicho que cuando la información debe ser muy precisa, ahí sí, pues hay que recurrir a la lectura o cuando son datos que tienen que decirse exactamente. Entonces, en Sí, sí, ese sí. orden de ideas, pues, en ese caso, bien la lectura, ¿vale? Bien la exposición, un tema bien explicado, aparte de todo que tenías una buena investigación al respecto. Ujú. Tener cuidado de no ir tanto a la parte técnica, acuérdense lo que yo les decía, muchachos, y Jessy, acuérdate, cuando empezaste con el tema de los tipos de sangre y toda esta cuestión, tratar de no Ujú. no darle muchas vueltas a eso, ¿cierto? Sino Ok. simplemente dar el concepto, porque pues, tienes poco tiempo para exponer y No tal vez prendió. lo más importante No, eso no prendió ahí. es esto. Lo más importante, espérenme un segundito, ya. Lo más importante es la invitación, es qué requisitos se necesitaban, todo esto que después dijiste, ¿no? Entonces, volver Sí. a organizar las ideas al respecto. Tener cuidado con la respiración, te estabas atropellando en algunas partes. Creo que es porque te estabas quedando como sin aire, como que estabas utilizando menos aire de lo que necesitabas. Mm, Nervios, profe. y esa era la otra cosa que te iba a decir, que mejoraras, o mejor dicho, que entraras más segura, porque tenías toda la idea e incluso estuviste muy segura en las partes de lectura, que debe ser lo más lógico y lo más natural, pero en las partes explicadas estabas como muy apurada, como muy acelerada y casi que quedándote sin aire. Entonces, tener cuidado con eso, Jessy, pero fue una muy buena exposición. Gracias, profe. Bueno, falta Ciro. ¿Está listo, Ciro? Ya, profe, es que estoy aquí Uy, perdón. ubicándome porque... Listo. Bueno, entonces usted va a cerrar esta primera parte de la clase. ¿Listo? 7 minutos, Ciro, lo escuchamos. Bueno, profe, hoy quiero hablarles sobre unos fenómenos paranormales que normalmente suceden en muchas partes del mundo y que en este caso pues se trata de la bruja de Blair, que normalmente tiene una historia en Estados Unidos, pero que en mi pueblo tiene también una historia similar o parecida, o es muy, muy familiar si nos vamos al libro o a la historia, al libro a la publicación que se realizó sobre este fenómeno. Entonces, en mi pueblo, les comento, aparece normalmente, muy esporádicamente, esta bruja, en un caso que sucedió más o menos hace 2 años. Un señor que se estaba bañando en unas pilas que se llaman allá muy cerca del pueblo, tipo 4 de la tarde, se estaba bañando normal, una señora la miró de espaldas. Entonces él pues la saludó normal y se siguió bañando, ¿no? Normal, bañándose. Igual. Le quiso hablar y le dijo, yo no le había visto, usted es de acá, del pueblo. La señora pues no le contestó, siguió de espaldas.
Él terminándose de bañar allí con un recipiente y él la mira de frente, cuenta él que tenía el pelo con la piel, tenía unos colmillos y se le acercó, pero no centímetros del piso. Él arrancó aquí y corría y él miraba de reojo hacia atrás y la sentía cerca, la veía cerca ya, levitando. Hasta que llegó a la casa, alcanzó a tirarse, porque él vivía en las riberas del pueblo, alcanzó a tirarse a la puerta y cayó allá. Esta mujer, dicen que es la misma que en más o menos en Semana Santa, baja por la calle principal del pueblo y baja como gimiendo, vestida de negro, pero hay muy pocos la ven, ¿sí? Pero sí la ven que baja normalmente, son 3, 4 cuadras que hace de recorrido. En una ocasión ahí en el parque principal, porque la esperaron, están tomando ahí, estaban armados. Y decidieron, pues, no sé, cómo enfrentarla para saber quién era, qué era. Y ella bajaba allí por la avenida principal normalmente y la esperaron, pero antes de llegar a ellos, una cuadra antes, se desvió por una calle. Entonces ellos corrieron, eran 6 personas las que estaban ahí, y alcanzarla. Y coincidencialmente llegaron a la otra cuadra, ella también bajaba por ahí, pero un poquito más adelante que ellos, como decir algo, unos 10 metros. Le gritaban cosas y le hicieron disparos. La quisieron alcanzar, ella levitaba y iba hacia adelante, no les daba el frente, sino de espalda. Ella siguió levitando hacia la salida del pueblo, y en la salida del pueblo, donde ya termina la luz del alumbrado público, allí paró ella. Se paró y pues los esperó. Todos corrieron y llegaron, y cuando ella paró, ellos pararon más o menos a unos 5 metros. Y ella se quedó ahí en el límite de la oscuridad y la luz, y ellos no avanzaron. Ninguno obviamente se decidió a acercársele y se devolvieron ellos. Esto es una historia real que sucedió. Ese caso de estas historias de esta coinciden con la bruja, pues que cuando yo era niño íbamos a un charco allí muy cerca del pueblo, a unos 25 minutos, íbamos un grupo de niños que éramos 15, a veces 20, porque era un charco grande, y en ese charco nos teníamos que ir por el borde de la quebrada, pero a veces nos desviábamos hacia una orilla y nos encontrábamos con ciertos muñecos armados con paja, con chamisitas y colgados de las ramas de los arbustos, ¿sí? Al pie de esos muñecos, de esas cosas, se veían unas piedritas finas de río formando un triángulo y altas como una pirámide. Siempre se veía eso. La gente, pues, que conoce todo eso allá, decía buscaba gente, en especial los niños, volviéramos al pueblo, al recomendado. Me puso a pensar y averiguar qué coincidencias habían con la bruja de Oleire, que narraba la historia, pues, de una aldea que fue azotada por la maldición de una bruja, ¿no? Eso sucedió por allá en el año de 1824, por allá en una villa de Blair, cerca más o menos a 2 horas de Washington. Sucedió este caso. Esta historia cuenta
de una señora irlandesa que llegó a Baltimore en 1723, misteriosa y pues que era muy extraña. Hasta que un día, por allá en el año de 1785, ella engañó a unos niños con caramelos y se los llevó a la casa. Ahí en sangre, la historia cuenta que de los brazos y de las piernas. Y pues obviamente los niños se volaron, se le alcanzaron a volar y fueron a decirle a los padres, a contarle lo que pasó. Ese católico, sino protestante. Ellos eran del pueblo, que se fueran. Pero otra historia dice que Ciro. cuando la echaron... Ciro. Sí, señor. Ya terminó el tiempo. Ya voy cerrándolo, profe. ¿Puedo? No, ya se va a acabar.